Bienvenidos todos los participantes de este diplomado. En este tema vamos a hablar de derechos humanos en un escenario de crisis climática. Mi nombre es Alejandro Álvarez Iragorri y nos hemos estado viendo en otros temas anteriores. ¿Qué tiene que ver el cambio climático con los derechos humanos? Esta pregunta es pertinente debido a que el tema de derechos humanos se ha puesto de moda en Venezuela y frecuentemente oímos hablar de ello, incluso a veces de manera muy incorrecta. Por eso es muy válido esta pregunta. En este tema vamos a tener como objetivo iniciarnos en la valoración del enfoque de derechos humanos como elemento orientador de todos los procesos que se realicen para actuar frente al cambio climático. Lo primero que tenemos que considerar es qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a individuos y grupos contra acciones que interfieran en sus libertades fundamentales y la dignidad humana. Estos derechos tienen unas características. Estos son de obligatorio cumplimiento para todos los estados. En segundo lugar, no pueden ignorarse ni abolirse. Tercero, son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. Universales quiere decir que son válidos para todo el mundo, en todos los países del mundo, para todas las personas. Sean ellos mujeres, hombres, niños, sean personas de cualquier religión, ideología política, de cualquier edad, para todas las personas. Interdependientes quiere decir que todos los derechos se conectan entre sí y generan sinergias entre sí. Indivisible es que no puede haber separación entre derechos humanos. Son todos los derechos para todas las personas. Y progresivo quiere decir en este caso que cada vez avanzamos y evolucionamos en cada vez lograr mayor efectividad en los derechos humanos. El tema ambiental aparece recientemente dentro de los temas de derechos humanos. En la Declaración de Estocolmo, que se hizo en la Conferencia sobre Medio Ambiente Humano en 1972, aparece el siguiente texto. El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar. Es la primera vez que aparece el término relativos al ambiente en un contexto de derechos humanos. 20 años después, durante la conferencia en Río, en su declaración aparece el siguiente texto. Los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Estos elementos configuran el primer marco dentro del cual se va a establecer toda una estructura compleja de conferencias, primero acuerdos, convenios, que van a permitir la estructura general de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos ambientales. Y en este contexto, el cambio climático está relacionado con los derechos humanos. ¿De qué manera? Lo primero que tenemos que indicar es que el cambio climático va a afectar los derechos humanos. Los especialistas en derechos humanos dicen que el cambio climático va a afectar el derecho a la vida, haciendo que ocurran situaciones tales como catástrofes o algún otro tipo de cosas, donde algunas personas pueden perder su vida. En el segundo caso, es que puede afectar el derecho a la salud, por ejemplo, promoviendo la existencia de ciertos tipos de enfermedades transmitidas por vectores. En el tercer caso, afectando el derecho a la alimentación, por ejemplo, disminuyendo la capacidad de los ecosistemas a producir mayor alimento. En el tercero, el derecho al agua y al saneamiento, por ejemplo, disminuyendo la cantidad de agua disponible al disminuir la cantidad de lluvia. Los derechos de los niños y las niñas, muy importante, porque los niños y niñas actualmente son los que van a sufrir las consecuencias más graves del cambio climático que se están comenzando desde este momento. Por lo tanto, estamos afectando su derecho a tener un futuro. Vamos también el próximo, un derecho a un ambiente sano. En condiciones de cambio permanente de las condiciones ambientales del mundo producto del cambio climático, el derecho a un ambiente sano se pone en peligro. Y finalmente el derecho de los grupos vulnerables. Las Naciones Unidas considera como grupo vulnerable a todo grupo humano que ha sido afectado históricamente por procesos de opresión, marginación, hostigamiento, tal cual como ha ocurrido con ciertas minorías étnicas, negros,
indígenas o otros grupos particulares, pero igualmente grupos religiosos, políticos de otro tipo. También las mujeres y los niños y las niñas son grupos vulnerables. Por supuesto, el cambio climático va a afectar a todos ellos. Por tanto, los estados tienen obligaciones respecto a los derechos humanos en el contexto del cambio climático. Su obligación principal es proteger los derechos humanos de la población afectada por los efectos negativos del cambio climático. ¿De qué manera tienen que hacerlo? Se piensan en dos maneras. En uno que tienen que ver con obligaciones sustantivas, en los cuales tiene que evitar violar el derecho a un clima seguro, incluyendo con las propias acciones del Estado. En lo segundo, proteger este derecho de ser violado por terceros, por ejemplo, por empresas que pueden generar contaminación que a su vez van a aumentar los gases de efecto invernadero. Y el tercero, establecer medios para cumplir este derecho. ¿Qué tipo de medios pueden hacer los estados? Bueno, cualquier tipo. Legislación, creación de políticas, creación de proyectos y programas de desarrollo en el contexto de la adaptación y la mitigación del cambio climático. A su vez, tienen que haber así unas obligaciones de tipo procedimental, es decir, que tienen que ver con los procedimientos para alcanzar los derechos. Esas obligaciones son proveer información suficiente y adecuada para todas las personas, para ustedes, para nosotros, para cualquiera de todos nosotros, que nos permitan tomar decisiones adecuadas frente al cambio climático. En el segundo, establecer un enfoque participativo, quiere decir abrir los canales participativos, como lo vimos en un tema anterior, de tal manera que todos podamos participar en la toma de decisiones efectivas con respecto al cambio climático. Y finalmente, asegurar el acceso a la justicia, es decir, tener el derecho a poder ir a tribunales con el fin de poder lograr justicia con respecto a condiciones que nosotros sintamos en el cual se nos han vulnerado nuestros derechos. Ahora, con ese marco que tenemos adelante, ¿cómo aplicamos un enfoque de derecho? Un enfoque de derechos se aplica a través de una serie de principios. El enfoque de derecho es un enfoque de aplicación a proyectos, a cualquier tipo de proyecto que nos queramos tenerlo con enfoque de derechos humanos. El primer elemento que tiene que ver con este enfoque de derecho es que toda acción nace desde los derechos humanos. Tenemos que pensar cuando vamos a iniciar un proyecto, cómo ese proyecto va a estar en relación con los derechos humanos de las personas afectadas. Lo segundo va a identificar a las personas o grupos titulares de derechos afectados. Es decir, quiénes son las personas vulneradas en este caso. Por ejemplo, podemos pensar que en una situación en la cual disminuye la cantidad de agua, ¿quiénes son las personas? Posiblemente grupos humanos muy importantes, pero en algunos casos van a ser grupos muy específicos, por ejemplo, las mujeres de una comunidad. El tercero va a identificar los titulares de deberes y sus obligaciones. ¿Quiénes son los titulares de deberes? Aquellos que están obligados a hacer algún tipo de acción, en particular los estados y las empresas. ¿Cuáles son las obligaciones? Las vimos en una lámina anterior. El cuarto lugar, tenemos que procurar fortalecer la capacidad de las y los titulares de derechos para defender sus derechos. Es decir, cada uno de nosotros debe estar en capacidad y debemos que aprender a apoyar a nosotros para que tengan cada vez mayor capacidad para defender sus derechos. Finalmente, debemos integrar procedimientos que tomen en cuenta los principios y normas de derechos humanos. Estos principios y normas van a estar desarrollados en el texto que acompaña esta presentación. Muchísimas gracias por su atención.